Hola, buenos días. Un domingo más que Dios nos permite compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Otra vez transmitiendo aquí de nuestra iglesia en su presencia. Y es una bendición el poder estar nuevamente aquí un domingo más delante de ustedes. Con la noticia de que la cuarentena se alargó un poco más de lo que muchos teníamos o tenían planeado. Durará hasta el 30 de mayo, así es que todavía nos queda un poquito de tiempo de aquí hasta el 30 de mayo y seguiremos así a través de esta dinámica en contacto a través de las redes sociales. Esperamos en Dios que pronto podamos regresar a los servicios presenciales. Por ahí esperamos que sea a la mitad de junio, pero bueno, todo está dentro de lo que Dios quiera para con nosotros. Y creo que es justamente este momento en donde estamos o la gente puede estar experimentando un mayor porcentaje de crisis o de caos a su alrededor, porque es justo ahora cuando se hace más evidente la comida, les escasea tal vez, el trabajo que algunos les han pagado a la mitad, otros no tenemos nada de ingresos, en fin, puede ser el punto más crítico del momento que estamos viviendo. Y es justamente por eso que queremos traer este mensaje o dar este mensaje de ánimo, de aliento, para que sirva para fortalecer nuestra fe, porque esto que estamos viviendo es solo, creo yo, la punta del iceberg. Lo que sigue quizás sea la verdadera crisis, cuando regresemos y la economía esté paralizada, según los expertos alcanzan a visualizar. Es ahí donde tal vez comencemos con la verdadera crisis. Ese momento será el momento en el que sabremos si de veras aprendimos algo de esto que nos está sucediendo en este tiempo. Y es que gracias a la incertidumbre en la que hoy muchos viven, en la que hoy muchos se encuentran, hay muchas personas que permanecen inquietos, algunos otros ansiosos, otros están experimentando el estrés. El encierro combinado con la incertidumbre ya está haciendo muchos estragos en muchos de nosotros. Pero insisto, tenemos que aprender de esto que estamos viviendo, no solo nosotros, sino en todo el mundo que estamos viviendo. Sin duda alguna, de todas las experiencias tenemos que sacar lo mejor. Y esta experiencia tiene que ayudarnos a aprender algo. Sin duda alguna, entre tantas cosas que Dios nos puede enseñar, esta experiencia a nivel personal, a nivel familiar, nos tiene que enseñar muchísimo. Lo primero que podemos aprender de esto que estamos viendo es que no estamos preparados para afrontar el caos como el que hoy estamos afrontando. Muchos de nosotros dábamos, por cierto, una vida, un mundo estable, sin cambios, sin altibajos. Los normales tal vez sí, pero muchos de nosotros nunca nos imaginamos una crisis como la que hoy estamos viviendo. Y si algo tenemos que aprender de todo esto que estamos viviendo es que tenemos que vivir preparado para estos tiempos. El estudio que vamos a desarrollar el día de hoy tiene como propósito que muchos de nosotros entendamos en dónde estamos ubicados, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, hacia qué rumbo se dirige la vida de la iglesia, tu vida personal, personalmente, y qué es lo que tenemos que hacer a la luz de la Biblia para llegar a ese punto de la mejor manera posible. Proverbios, te invito a que abras tu Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 25. Es justamente aquí, en este capítulo, en el capítulo 31, es en donde encontramos a la mujer virtuosa. Este pasaje que tantos han predicado acerca de los atributos de esta mujer, que es una verdadera joya en su hogar. Y el versículo 25, si ya lo tienes, tú puedes leerlo, dice: fuerza y honor son su vestidura. Se está refiriendo, por supuesto, a la mujer virtuosa. Versículo 25, y se ríe de lo porvenir. En otras versiones de la Biblia, esta parte de y se ríe de lo porvenir, en otras versiones lo traducen como no le preocupa lo que pueda venir. Y justamente es que nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera. Tenemos que aprender a vivir así, sin preocuparnos por lo que pueda venir. Y debe ser así por dos razones. La primera es porque nuestra fe, nuestra confianza a Dios
debe ser fortalecida. Nosotros somos personas que creemos, por lo menos las personas que conocemos qué dice la Biblia, entendemos que nuestra vida está sometido a la soberanía de Dios. Es decir, Dios dicta las reglas y todo lo que va a suceder en mi vida. Y yo tengo que aprender a comprender que todo lo que Dios hace alrededor de mí es para algo bueno. Que Dios es un Padre bueno. Pero lo primero, tengo que aprender a vivir sin preocupación del futuro. Muchas personas experimentan en su vida incertidumbre, ansiedad, estrés, inquietud, porque no saben qué es lo que va a pasar en el futuro. La mayor parte de las personas quieren estar seguros, quieren estar ciertos de lo que el futuro les va a deparar. Pero es imposible saber el futuro. Pero nosotros que somos hijos de Dios y que conocemos lo que dice la Biblia, tenemos que vivir así, sin preocupación. Primera razón, porque nuestra confianza está en Dios. Nuestra fe está en Dios. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestro futuro, nuestro porvenir, está seguro en las manos de nuestro Dios. Y debemos tener plena confianza en Dios. Y lo segundo de por qué tenemos que vivir así como la mujer virtuosa que no tiene preocupación por el porvenir, es porque tenemos o debemos estar preparados para todo lo que pueda venir. Y aquí es donde tenemos que hacer mucho énfasis nosotros, en nuestras vidas. Porque lo que está en el terreno de Dios, que Dios se preocupe de eso. Todo lo que depende de Dios, de mi vida, que Dios se ocupe de eso. Y yo tengo que preocuparme por lo que está en mi cancha, por lo que está en mi terreno, por lo que yo me tengo que encargar. Por eso es que, como yo les decía hace unos momentos, debemos aprender algo, tenemos que aprender la lección de algo, de todo esto que estamos pasando. Estoy seguro, muy seguramente, cuando regresemos a la normalidad, el mundo ya no será igual. Después de esto, el mundo experimentará un cambio. Y nosotros como individuos seguramente experimentaremos cambios. Y nosotros que leemos la Biblia, que conocemos de la Biblia y que amamos a Dios, debemos seguramente experimentar cambios en nuestras vidas. El más básico, tenemos que aprender a priorizar de una manera correcta. Creo que esta pandemia nos ha enseñado que muchos de nosotros tenemos las prioridades al revés, o tenemos no muy bien establecidas las prioridades. Porque todo aquello en lo que poníamos nuestra confianza, en lo que creíamos que nos daba seguridad, esta pandemia nos ha enseñado que en cualquier momento eso que a ti y a mí nos pudo haber dado confianza, en cualquier momento se va. Así es que tenemos que aprender la lección de todo esto, lo que nos está pasando. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a creer en Dios. Hablo de gente que ya conoce la Biblia, cristianos, y de gente no cristiana. Nuestro México se caracteriza por ser un país muy creyente. En muchas partes del mundo así nos conceptualizan, como que México es un país muy creyente. Y sí, en efecto, México le cree a todo el mundo, menos a Dios. En México le creemos a Laura en América. En México creemos en el chupacabras. En México le creemos a la comadre. En México creemos en todo, pero cuando se trata de hablar de Dios, ya no creemos. Y a veces cuando nos hablan de Dios, cuando escuchamos de Dios pensamos que son locuras, pensamos, etcétera, tantas cosas. Porque somos un país muy creyente, sí, pero muy lejano de Dios. Esto lo puedes ver o puedes examinarlo tú en tu propia vida. Y es que a raíz de lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo, mucha gente ha comenzado a interesarse, bueno, desde siempre ha sido esto. Quieren saber qué va a pasar, el final de los tiempos, cuándo se acaba el mundo, cómo se va a acabar el mundo. Quieren saber el futuro, por esta necesidad de querer controlar su porvenir, querer controlar, tener planeado el futuro. Y últimamente he visto muchas personas que buscan en internet acerca de videntes, de brujos, de gente que profetizó o ve visiones del fin del mundo y cómo va a acabar el mundo. Pero
¿sabes? La Biblia nos explica mucho más ampliamente. La Biblia es el libro por excelencia que tiene que ver con que estudia o que abarca el porvenir del ser humano, el destino del ser humano, y no tan solo del ser humano, sino del universo. Aquí en este libro podríamos estudiar horas y horas acerca de los acontecimientos que vendrán en un futuro. Y para hablar acerca de esto, les invito a que vayan a sus Biblias al libro de Joel. El libro de Joel, uno de los profetas menores que aparecen en la Biblia. El libro de Joel, capítulo 1. Y el profeta Joel, como muchos otros profetas que encontramos en la Biblia, es un profeta que su ministerio, su profecía, siempre fue en contra del pueblo de Israel, que como muchas ocasiones se alejaba, se olvidaba de Dios, se iba en pos de otras cosas. Y cuando venía calamidad a su vida es cuando entonces Israel volteaba el rostro a Dios. Y el profeta Joel justamente nos muestra este mismo cuadro del cual te estoy hablando. Pero ¿quieres saber qué depara el futuro? ¿Quieres saber cómo va a terminar el destino de la humanidad de este mundo? Aquí lo tienes, en la Biblia. Hoy en día veo muchas personas asombradas porque una tal vidente profetizó que íbamos a estar en cuarentena. Inclusive cristianos he visto que comparten esos videos, en donde se asombran porque esa persona predijo que íbamos a estar en cuarentena. Entonces, vamos a leer el capítulo 1, de hecho vamos a leer varios versículos del libro de Joel, y vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1. Y dice así la Biblia: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Versículo 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. De entrada quiero decirte que este pasaje que hoy vamos a escuchar, hoy vamos a estudiar, hoy vamos a escudriñar, no solo tiene que ver con gente que conoce de la Biblia, gente que ya ha pasado bastante tiempo estudiando la Biblia, sino tiene que ver con todos nosotros que somos moradores de la tierra. Por eso el versículo 2 dice así: escuchad todos los moradores de la tierra. Dice: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? La pregunta que hace el profeta Joel es si todo lo que estamos pasando, como lo que hoy estamos viviendo en la pandemia, ¿lo hemos visto en otro tiempo? Sí, se tienen registros en donde la humanidad ha pasado por diferentes ciclos o diferentes pandemias. Pero que yo recuerde, por lo menos en mi generación y tal vez en la de mis padres, no recuerdo que una pandemia así haya paralizado a todo el mundo, como está hoy en día. Versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Lo que acabamos de leer en el versículo 4 es solamente un proceso degenerativo acerca de algo. Cuando dice que vino la oruga, comió, y lo que sobró se lo comió el saltón, y lo que quedó, lo que sobró, se lo comió el revoltón, y lo que sobró del revoltón se lo comió la langosta. Es un proceso de degeneración acerca de algo. Estos tres procesos ustedes conocen. La langosta es un animal que normalmente ataca, convive en plaga. Lo que estamos viendo aquí en el versículo 4, lo que el profeta Joel estaba profetizando, es justamente una plaga. En el caso de Israel era una plaga así de langostas, como aquella con el cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. En nuestros tiempos estamos viviendo una plaga, una pandemia microscópica, muy chiquitita, que casi es muy difícil percibirla, pero al final de cuentas es una plaga y es una pandemia que devora y está devorando todo lo que encuentra a su paso. Es justamente lo que dice el versículo 4. Vino la oruga, comió de lo que había, y lo que sobró, vino después el saltón y se lo comió. Y lo que sobró de lo que comió el saltón, después vino el revoltón y se lo comió, y al último la langosta terminó con todo. Y es justamente lo que estamos viendo al día de hoy en la crisis en la que estamos viviendo. Cuántas muertes, cuánta
de desolación, cuántos problemas económicos, cuánta gente desempleada estamos viviendo el día de hoy. Esto ya lo había profetizado el profeta Joel. Por supuesto, aquí no dice coronavirus, pero en la Biblia podemos ver que constantemente Dios emite un juicio a nosotros, a la humanidad. Versículo 5. Despertad, borrachos. No se empiecen a codear unos a otros. No empieces a ver a tu esposo. Dice el profeta Joel, versículo 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león, hablando acerca del poder destructivo que tenía la plaga. Versículo 7, asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y la derribó. Sus ramas quedaron blancas, o sea, deshechas. Pero en el versículo 5 al versículo 7 encontramos al primer grupo de personas al que les habla el profeta Joel. Y el primer grupo del que les habla el profeta Joel son a los borrachos. Aquellos que disfrutaban del jugo, de la vid, del licor. Y aunque esta no tiene una aplicación directa que tenga que ver con los borrachos, devocionalmente tiene que ver con todas aquellas personas a las cuales han preferido la parranda, la fiesta, antes que Dios. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces cuando uno le habla a las personas o a ti mismo, cuando a ti te han hablado de la Biblia, dices, no, yo soy muy joven para estas cosas. Yo ahorita necesito vivir la vida loca o aprender a vivir mi vida como yo quiero, porque yo soy joven, tengo que disfrutar la vida. Ya cuando sea yo viejo, entonces pensaré en Dios. Este primer grupo de personas a los cuales les habla el profeta Joel y de los cuales les afectó la plaga son a los borrachos. O sea, las personas que prefieren los placeres de este mundo antes que Dios. Y si algo podemos aprender de esta pandemia es que aún en medio de todos tus placeres, la única esperanza que tenemos es en Dios. La única esperanza que tenemos es en Dios. No sabemos cuándo se va a elaborar una vacuna. No sabemos si funcione. No lo sabemos. Confiamos y creemos que va a ser así porque durante muchos años ha sido así. Pero ¿y si no pasara? ¿En qué podemos fundamentar nuestra confianza? Así es que el primer grupo de personas a los cuales el profeta Joel le habla es a esas personas a los que han rechazado a Dios por los placeres de este mundo. Versículo 8. Dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. El segundo grupo de personas, dice aquí la Biblia, se refiere a la recién casada que acaba de perder a su esposo. Una mujer que recién se casa y a los pocos días enviuda. ¿Y a qué se refiere esto del profeta Joel? ¿A qué tipo de personas se refiere el profeta Joel? A todas aquellas personas que damos por sentado lo que va a suceder mañana. Muchos de nosotros en nuestro lenguaje denotamos esto. Damos por sentado que mañana vamos a seguir viviendo. Pero nada nos garantiza que el día de mañana vamos a seguir viviendo. Hoy en la noche podemos morir, ya no despertar. Pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a dar por sentado el porvenir. Estamos acostumbrados o queremos estar acostumbrados y pensar que Dios está obligado a darnos vida. Pero no es así. No es así. Así es que el segundo grupo de personas a los que el profeta Joel les habla es estas personas, a los que hacen a un lado a Dios, porque ellos dan por sentado que mañana van a seguir viviendo, porque ponen más confianza en su fuerza, en sus capacidades, en sus recursos, que en el mismo Dios. Versículo 11. Confundíos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también.
la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Tercer grupo de personas al cual el profeta Joel les está hablando en medio de una plaga, como la que estamos viendo hoy en día. Y dice el profeta Joel, los labradores confundidos. ¿A qué se refiere esto del profeta Joel? Son todas aquellas personas que ponen su confianza en su trabajo, en lo que su fuerza, su capacidad, sus manos pueden producir. Y eso no está mal. El mismo Señor en el libro de Josué, la Biblia nos da la pauta para entender el proceso para prosperar. Y lo primero es poner nuestras manos a trabajar. Y Dios prosperará el trabajo de nuestras manos. Así es que no está mal trabajar. El problema está cuando nuestra confianza está más en el trabajo que en el mismo Dios. Y por último, el cuarto grupo de personas a los cuales el profeta Joel les llama la atención a través de esta plaga. Versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en el cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El cuarto grupo de personas a los cuales el profeta Joel les llama la atención es al grupo, dice aquí, a los sacerdotes. Y ese grupo de personas es todas aquellas que buscamos a Dios, que creemos que por estar en una iglesia, por asistir todos los domingos, por no faltar, por estar, creemos que con eso tenemos contento a Dios. Que estamos para calmar nuestra conciencia, para decir, ya fui, ya no le fallé a Dios. Cuando la iglesia se convierte en un trofeo solamente, es cuando la iglesia se convierte en una estrellita aquí en la frente y con eso queremos impresionar a Dios, cuando Dios sabe que nuestro corazón está lejos de Él, cuando Dios sabe que únicamente lo hacemos como un ejercicio religioso y no espiritual. Así es que aquí el profeta Joel le llama la atención a estos cuatro grupos de personas. Pero también a través de este cuatro grupos de personas que acabamos de leer, podemos entender que la plaga afectó 4 ámbitos de nuestra vida, o 4 ámbitos de la vida de Israel. El primer ámbito tiene que ver con los borrachos, como leíamos en el versículo 5. Afecta nuestra vida social. Nuestra vida social se ha visto afectada a raíz de lo que estamos viviendo. Todo el día encerrados en casa. Todo el mundo guardados en casa por temor a este pequeño virus. Pero afecta la vida social, aquella vida de la cual nos jactamos, aquella vida de la cual preferimos esa vida social antes que Dios. Esa vida, cualquier plaga, cualquier pandemia, viene y la destruye. La segunda, dice ahí la Biblia, la que leemos en el versículo 8, la mujer recién casada que su marido muere. La vida familiar. También la plaga afecta la vida familiar. Hoy en día, ¿cuántas personas están sufriendo su matrimonio? Si ya tenían problemas, hoy que están encerrados con su esposo, están sufriendo más. Pero tendríamos que alegrarnos, porque todas aquellas mujeres que decían es que mi esposo no me atiende, mi esposo trabaja toda la noche, ahora lo tienen en casa. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es eso. El problema es que hay algo dentro que no hemos logrado llenar y satisfacer. Y eso solamente lo puede llenar Dios. Pero también nuestra vida familiar se ve afectada. Hay tíos, hay primos, hay familiares a los cuales tiene días que no los ves. Porque también la plaga toca la vida familiar. Lo tercero, en el versículo 11, los labradores, afecta la vida laboral. Y vaya que la está afectando. Vaya que la está afectando. Las cifras de desempleo, el golpe económico continuamente está creciendo.
Y no sabemos cuáles sean el impacto a ciencia cierta que va a tener en nuestras vidas el impacto económico, el desempleo. Y el cuarto tipo de vida que afecta es la vida espiritual. Porque muchos de nosotros, antes de que pasara todo esto, estábamos en la comodidad de nuestra iglesia, sentados ahí pensando que nada podía desestabilizar lo que ya dábamos por hecho. Pero así es Dios, así trabaja Dios en nuestras vidas. Y ahora Dios permite que tengamos una iglesia en cada uno de nuestros hogares. Si bien los altares en la iglesia estaban bien adornados, tal vez los altares en nuestra casa, en nuestros hogares, estaban descuidados. Y esto Dios lo está aprovechando para que los altares en los hogares se vuelvan a construir. Pero la vida espiritual, como la conocíamos, se ha afectado. Nuestra vida espiritual tiene que verse afectada. Hoy tenemos más tiempo para pasar con Dios. Hoy tenemos más tiempo para leer la Biblia. ¿Cuál es el pretexto? El pretexto que tenemos entonces. Bueno, esto que te acabo de dar es únicamente el contexto de la parte del profeta, o lo que el profeta Joel nos trata de explicar en el primer capítulo. Y rápidamente, en los pocos minutos que ya me quedan, te quiero hablar de 4 cosas que como hijos de Dios tenemos que aprender a entender. 4 cosas que tenemos que entender. Primera cosa que tenemos que entender: los tiempos. Los tiempos ya no son los mismos. Ve lo que dice el versículo 15. Dice del capítulo 1: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La palabra que más se repite en la profecía de Joel, en este libro de Joel, es el día del Señor. Y muchos de nosotros entendemos a qué se refiere el día del Señor. Y aquí podríamos hablar de muchos términos escatológicos. Y la gente se pregunta cuándo se va a terminar el mundo, cómo se va a terminar el mundo, qué va a pasar con este mundo. Los que hemos leído la Biblia, los que la estudiamos, entendemos claramente lo que dice la Biblia acerca de eso. Y tú y yo que conocemos de la Biblia, aunque para muchos esto pueda sonar como una fantasía, tenemos que entender que Cristo viene y viene pronto. Según dice, eso es lo que dice la Biblia. Estamos viviendo una generación que muy posible vea cumplida esa profecía. Profecía que encontramos en Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, los discípulos le preguntan cuáles iban a ser las señales del fin del tiempo. ¿Cuándo se iban a ser las señales? Cuando Él regresaría. Y Jesús ahí, y no tenemos el tiempo y no lo vamos a ver hoy, pero Jesús ahí les habla explícitamente. Y aunque el mismo Jesús reconoce que el día nadie lo sabe, ni siquiera Él, más que eso lo sabe el Padre, Jesús les da muchas pistas acerca de lo que iba a suceder en ese tiempo. Y tenemos que aprender a entender que los tiempos han cambiado. Y el tiempo está cambiando, queridos hermanos. Nuestra generación se está acercando a estos, lo que la Biblia le llama el final de los tiempos. Tenemos que irnos acostumbrando a vivir este tipo de cosas. Nunca nos había pasado. Y por eso es que no estábamos preparados. Pero tenemos que acostumbrarnos, queridos hermanos. Porque si creemos lo que dice la Biblia, creemos las profecías que en la Biblia están escritas, esto que estamos pasando se va a volver mucho más cercano a nosotros de lo que hoy día podemos pensar o visualizar. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. Dice el profeta Joel, ahí viene el día del Señor. Y tú y yo sabemos a qué se refiere con que viene el día del Señor. Así es que, primera cosa que tienes que entender, entiende los tiempos de la Biblia. No tus tiempos, no mis tiempos, los tiempos que dice la Biblia. Cuando entiendes los tiempos, entiendes la tarea, entiendes el objetivo por el cual tienes que vivir. Y tiene que ver con hablar de la palabra de Dios a aquellas personas que no lo conocen. Segunda cosa que tenemos que entender, y vamos a irnos hasta el capítulo 2 al versículo 12. Si bien los tiempos que marca la Biblia, de los que la Biblia está hablando, los que se profetizan en la Biblia, se están acercando, también Dios está muy cerca de nosotros. Y tenemos, segunda cosa que tenemos que entender, la voz de Dios. ¿A quién estás escuchando, hermano? ¿Qué estás escuchando?
¿A qué le estás haciendo caso? ¿Qué estás permitiendo que entre a tu mente, a tu corazón? Si no es la voz de Dios, no vale la pena. Basta ya de compartir que las cadenas en WhatsApp, que pasó esto, que no sé qué, y que el vidente, y que el brujo, y que el fin del mundo. ¿A quién estás escuchando? Si no estás escuchando la voz de Dios en la Biblia, estás cerrando el camino. Y tienes que aprender a escuchar la voz, porque la voz de Dios dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Lo primero que dice la voz de Dios es, conviértete. Conviértete. Y convertirte tiene que ver con regresar, retornar, girar, volver a Dios. A partir de Génesis capítulo 3, la humanidad, la creación de Dios, se ha alejado de su Creador, de Dios. Y muchos de nosotros en el día a día vivimos sin acordarnos de Dios. Y por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, que nos está diciendo, vuelve a mí. Vuelve a mí. Por eso el profeta Juan el Bautista, cuando presentaba a Jesús, cuando hablaba de Jesús, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tú y yo tenemos que aprender a escuchar, a entender esta voz de Dios. Ya sea que eres cristiano o que no eres cristiano. De la misma manera tenemos que escuchar la voz y regresar a Dios. Convertirnos a Dios. Y luego dice el versículo 13, que es la segunda cosa que tengo que escuchar de la voz de Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dios no quiere la religiosidad. A Dios no le sirve nuestra religión. Dios quiere nuestro corazón. Y aquí no estoy hablando de otras religiones, estoy hablando inclusive hasta de los propios cristianos, que convertimos nuestra relación personal con Dios en una simple religión. Porque ni nos convertimos y nuestro corazón está lejos de Dios. Por eso dice Dios, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es, clemente y tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Vean lo que dice Isaías capítulo 55, hablando de la voz de Dios. Isaías capítulo 55, vayan a sus Biblias, Isaías 55, versículos 6 y 8. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero dice la Biblia, busca a Dios mientras puede ser hallado. Estos tiempos de crisis y caos son un buen tiempo para escuchar la voz de Dios y para que tú puedas hallar a Dios. Así como le pasó al profeta Elías, después de huir, después de que lo amenazaran de muerte, después de que se entristeció, después de que decayó y que ya no quería saber nada de la vida. Y dice la Biblia que Dios le habló en un silbo apacible, un terremoto, un tornado. Ahí no estaba Dios, sino en el silbo apacible. Busca la voz de Dios. Aún en medio del caos, puedes encontrar la voz de Dios. Y escucha a Dios, no escuches a otra cosa. No escuches a nadie más, sino solo a Dios. Tercer cosa que tenemos que entender el perdón de Dios. Versículo 18 del capítulo 2 de Joel. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdonará a su pueblo. El perdón es uno de los grandes atributos de nuestro Dios. Nosotros los seres humanos queremos aprender a perdonar, pero difícilmente lo hacemos. Algunos perdonan pero no olvidan, y eso no es perdón. Eso es tratar de parchar la cinta. Pero nuestro Dios sí tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados y olvidarse de cada uno de ellos. Por eso es que debemos entender el perdón de Dios.
Si alguno de nosotros le ha fallado, 1 de Juan 1:9. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De nuestros pecados que cometemos consciente e inconscientemente. Pero son tiempos, la crisis y el caos, son tiempos en donde tienes que aprender a entender el perdón de Dios. Si no vas a Dios, ¿a quién más vas a ir? ¿En dónde puedes poner tu esperanza? Y cuarto, tienes que aprender a entender los resultados que trae una vida con Dios. Versículo 21 del capítulo 2. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y en eso, queridos hermanos, está nuestra confianza. Ahí estamos parados, en la roca firme, en que Dios hará grandes cosas con nosotros. ¿Cómo es que tengo que pasar la crisis y el caos? Y de hecho eso lo veíamos en la enseñanza pasada. Dice ahí, alégrate y gózate en Dios. Alégrate y gózate en medio del caos. ¿Por qué? Porque has aprendido a tener plena confianza en Dios, en su obra y en lo que hace por cada uno de nosotros. Así es que el profeta Joel es muy práctico en lo que nos dice. Es muy práctico. Y todo lo que estamos viviendo, hermano, tranquilo, como lo hemos dicho, seguramente va a pasar. Pero hoy quiero que reflexionemos qué vamos a aprender de esto. De qué manera vamos a salir mejores de esto que está pasando. ¿En qué nos va a hacer mejor la pandemia? ¿Qué estás haciendo para no seguir igual y seguir en el mismo camino? Gracias a Dios porque su palabra es viva y eficaz. Así lo dice la propia Biblia. Es viva para quien la cree y eficaz para quien la vive. Así es que hoy no tenemos excusa. Hemos escuchado un mensaje de la Biblia muy directo, muy práctico, muy cercano a lo que estamos viviendo el día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente y si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes con otro tema más acerca de la Biblia. Les mando un fuerte abrazo hasta donde estén, hermanos. Les extrañamos, les queremos, les amamos. Pero entendemos que esto está en control de nuestro Dios. Nos vemos en la próxima, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por escuchar el mensaje. No olvides compartirlo con tu familia y amigos.